preparando a la novia, ¿no? ¿Podés poner el título? Preparando a la novia. ¿Y de qué hablamos preparando a la novia? ¿Cuántos aquí quieren ser novias? O novios también, los varones también. La iglesia es la novia de Cristo. Nosotros hoy, escatológicamente, somos la novia de Cristo. Y esto es algo que también nos habla, porque hay un plan, un diseño que Dios va revelando progresivamente a esta humanidad. Al principio, cuando Dios creó todas las cosas, la tierra y demás, creó al hombre y a la mujer, criaturas. Pero cuando ya los puso en el Edén y creó a la mujer, ellos pasaron a ser hijos. Y ahí podemos ver como el plan de Dios de un hombre hizo un matrimonio, de un matrimonio hizo una familia, de una familia entró a Egipto, salió un pueblo, y después de ese pueblo hizo una nación. Y cómo Dios va obrando a través de los tiempos para poder plasmar hasta el día de hoy. Dios hizo un pueblo santo, y ese pueblo santo vivió bajo la ley, hasta que vino ¿quién? Cristo, la época de la gracia. Qué hermoso, tenemos 3 momentos importantísimos: la creación de una nación, el pueblo de Israel, es su pueblo. La iglesia es otra cosa, no es el pueblo escogido. La iglesia tiene otro papel importante. Y la época de la gracia se termina en Apocalipsis 3. Y el Apocalipsis 4 nace ahí y empieza a hablar acerca de ¿qué? De la novia de Cristo. Y somos nosotros, vamos siendo preparados para un tiempo precioso, preparando la novia. Y este es el tiempo que tenemos que preparar. La novia somos nosotros, que esperamos al novio, a Cristo. Esperamos a nuestro amado. No, a veces uno dice novia y los varones medio que se ponen incómodos, ¿no? Pero escatológicamente es la novia de Cristo. Por eso lo esperamos. La iglesia, porque está hablando de la iglesia de Cristo. Cuando Cristo dijo, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, bien. No te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta confesión edificaré ¿qué? Mi iglesia. La palabra es clara, dice mi iglesia. O sea, la iglesia no es ni del pastor, ni del que paga la luz, ni de aquellos que ofrendan, es de Cristo. Él es el dueño. Y eso es hermoso poder reconocerlo, porque en base de esa confesión, hoy la Iglesia Católica se asienta como que Pedro fue el primer papa, que no fue así en la historia. Fue un protagonista importante entre los discípulos como los demás, los apóstoles, pero la Iglesia es de Cristo. Y esto es hermoso, el poder estar preparándonos. Cristo está cerca. Los tiempos hablan mucho acerca de guerras, hambrunas, terremotos, muertes, pestilencias, tantas cosas. Díganme de los que están acá, ¿quién imaginó que íbamos a vivir el tiempo de la pandemia? Nadie se le había ocurrido, pero el Señor, con un simple bichito, hizo que el mundo se parara. Fíjense el poder que tiene Dios para hacer lo que Él quiere. Nadie puede doblar ni pretender hacer algo si Él no lo permite. Entonces, la novia que somos nosotros, nos tenemos que estar preparados. Por eso hay muchas frases y muchas palabras. Yo quiero citar simplemente una porción bíblica que la vamos a encontrar en Apocalipsis. ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿No? 19, del 7 en adelante. Y esto me encanta, porque dice, habla de las bodas. Esto simboliza las bodas. Cristo, cuando tuvo la última cena, dijo, no volveré a degustar estos elementos hasta que yo vuelva a buscar a mi iglesia. ¿Cómo termina Apocalipsis? El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Anhelando que esa palabra profética venga a nosotros. Por eso es que tenemos que estar sobrios, atentos, despiertos espiritualmente para entender los tiempos que vivimos. Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde está la esposa de Cristo? Nosotros. Se ha ataviado. Nos hemos preparado. Y es hermoso lo que sigue, porque de qué manera tenemos que estar esperando. Por eso estamos acá, no simplemente porque alguna vez tuve un mal momento, una necesidad, situaciones que el Espíritu Santo usó para que conozcamos a Cristo,
Pero hoy estamos acá para adorar y esperar al novio en santidad y en obediencia. Estamos en un proceso en que vamos a encontrarnos con Cristo de esta manera. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos son invitados hoy llamados a la cena de las bodas del Cordero? ¿Está seguro? ¿Está limpio? ¿Resplandeciente? ¿Feliz? No importa la situación que vivamos, la crisis que tengamos, el dinero que no alcanza, los problemas en casa, el estar preocupados por el quehacer. Hay algo superior y más allá de lo que... Porque desnudo vine y desnudo me iré, dice la palabra, guarda. Pero lo importante es entender que si estamos en esta dimensión, todo esto, lo que hoy vivimos, el Señor se va a hacer cargo. El Señor te va a sanar, te va a restaurar, te va a dar sabiduría para vivir quieta y reposadamente, te va a dar creatividad para poner metas y objetivos, ser un buen administrador. Pero lo importante es que sigamos con esa mentalidad de novia, preparados, listos, ¿no? Esperando al novio, porque en cualquier momento el novio viene y tenemos que tener esa condición. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús y adoran a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué hermoso. Acá podemos entender dos cosas que declara. No se adoran a los ángeles, no se le prenden velas, no se le predica o se lo pone en un lugar, porque hoy hay una corriente que adoran ángeles y que le dan un lugar, capaz que lo está haciendo con un ángel caído, que sí va a aceptar tu adoración, un demonio, ¿no? Entonces, no se habla con ángeles ni se lo adoran. Ángeles quiere decir mensajeros de Dios, está para servir a Dios y a esta iglesia que Dios está constituyendo. No le dio a los ángeles la potestad de dar testimonio de Dios y predicar. ¿Se lo dio a quién? Levante su dedo, porque no hay mucho que estar convencido. ¿Se lo dio a quién? Señor, que está al lado. A vos te lo dio, a vos, a mí. Somos testigos y tenemos el poder de predicar la palabra que Cristo ha puesto, porque es el testimonio de Cristo. La iglesia es de Cristo. Entonces a Él, nosotros nos remitimos a Él, adoramos a Él, le servimos, y enviados, como bien decía hoy a la mañana, ¿no es cierto?, el testimonio que es Rey de Salvación para vos, a Abel, dice, no, la iglesia te ama, te adora, pero también te envía, ¿no? Es lindo a veces un empujoncito porque los hermanos empiecen a caminar. Dejá de tomar leche como un niño y ya tenés que comer una vianda más, ¿no?, sólida, porque tenemos que crecer, hermanos. Yo un tiempo fui espectador. ¿Qué hace un espectador? Mira, no participa. Fui un simpatizante. Bien, estoy con vos, pero no te sigo. Hasta convertirse en discípulo. ¿Qué hace el discípulo? Lo que el maestro le enseña. Empezar a caminar en fe, a dar testimonio y a poder desarrollar los dones que Dios le ha dado para que la iglesia de Cristo avance. No sea tímido. No sea vergonzoso, no sea irresponsable, no sea apático, no sea indiferente, porque pongan toda la manito así. Así vamos a estar cuando Cristo venga y no estemos uno cara a cara con Él. Los talentos que yo te di, ¿qué hiciste? Mejor que lo hayas multiplicado, porque va a ser como el que le dio uno y lo escondió, nunca lo trabajó. ¿No? Ya puede bajar la manito si quiere. Y va a ser un siervo malo, dice la palabra. Por eso acá es interesante encontrarnos con Él y decirle, Señor, la vida eterna, lo que hiciste por mí, sí, lo abracé, lo amé, me comprometí. No me comparo con nadie, cada uno tiene un llamado y cada uno está dispuesto a hacer cosas que Dios le ha puesto. No tenemos que comparar, pero sí servirle a Él, adorarle a Él, en la medida que usted pueda.
Y yo sé que cuando uno empieza a adorar y a servir al Señor, va a venir el querer como el hacer, va a venir, nos vamos a enamorar y nos vamos a abrazar de lo que Dios nos dio, y les puedo asegurar que su rostro cambia. Mire que está a su lado si tiene cara de amargado. Este es un buen momento para mostrar si tiene dientes una sonrisa, ¿no? Si no, haga una mueca. Pero qué lindo el hecho de poder decir, yo estoy feliz con Cristo. Paso pruebas, sí, circunstancias, sí, para que crezca. Es un buen momento para un milagro, para que este Cristo vivo, no tenemos un Cristo muerto, se manifieste en mi vida, porque lo tengo en mi corazón. Yo vivo por Él y para Él. Y solamente al único que tengo que agradarle es a Él. No busco agradarle a nadie, ni a ningún hombre, mostrarle algo, solamente a Cristo, que conoce mi corazón y mis pensamientos antes que vengan a mi boca. Él ya todo lo sabe. Entonces, qué hermoso que esto podemos ver, que este versículo dice, tenemos que dar testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y saben que las bodas del Cordero, bien como la canción la estábamos cantando previamente, es una unión gloriosa entre Jesucristo, el novio, y la iglesia, la novia. Este evento marca el final de la era terrenal y el comienzo de un nuevo reinado mesiánico. Por eso digo, Apocalipsis 3 termina las 7 cartas a las iglesias y empieza Apocalipsis 4 cuando Cristo se presenta y arrebata a la iglesia. Yo no sé usted, yo no me quedo, yo me voy. ¿No? Y es verdad, yo estoy trabajando para irme con Él. Cuando escuche la trompeta, se abran los cielos y venga el Cristo con todo su ejército, yo voy para allá. Estoy pesadito, pero dice que cuando uno viene, el cuerpo va a ser glorificado y vamos a ser distintos. Así que no se preocupe por su imagen, porque Él nos va a llevar igual. Y eso es lo hermoso, ¿no? Que igual hay que cuidar porque es templo del Espíritu Santo, obviamente. ¿O no? Hay que tunearse un poquito, ¿no? No demasiado. Dice, no, el comienzo de un nuevo reinado, simbolizando que la culminación del plan de salvación. Aproveche este tiempo, estamos bajo la gracia. Y en la gracia nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Pero va a haber un tiempo, como terminó la ley, va a terminar la gracia. Y va a ser tarde para decir, espera, yo quiero entrar. ¿Y tu boleto? ¿Tenés boleto para viajar? Saben que está caro el boleto hoy en día acá en Argentina. El celestial también, lo pagó Cristo, pero vos tenés que tener el comprobante. A través de la sangre de Él nos hizo libres, rompió cadenas. ¿Lo creemos? Denle un aplauso al que vive y reina. Porque Él ya pagó tu boleto. Él ya pagó el hecho de poder ir a su presencia y gozar ya ahora la paz, el equilibrio emocional, el saber cómo resolver dificultades. La palabra es experta en enseñarte cómo resolver dificultades. Con el nuevo hombre transformado, cambiado. Ya no somos los mismos de antes. Él me mostró su gloria, me mostró su poder y me transformó. Entonces esto es hermoso, el poder vivir esta salvación, ¿no? De Dios a través de la fe. Las buenas obras de los creyentes representan, fíjense, lino fino dijimos. Las buenas obras de los creyentes representan el lino fino y resplandeciente. Es el significado de la Biblia. Yo estoy limpio y esa limpieza hace en mi persona, en mi interior, una persona agradable, una persona que bendice, una persona que adora. No maldecimos, no peleamos, no insultamos, no vivimos este mundo. Que la fiesta, que la droga, que la perversidad, que nuestras fiestas propias muchas veces se convierten en un culto a Satanás. Fiestas de creyentes, donde se canta música del mundo, donde se adora al Satanás, donde aún las letras son abominables. Bebidas sin control, vestimenta totalmente. ¿Qué diferencia tenés con el mundo? Como muchas veces decimos, este año tuvimos muchos casamientos y nos quedan mucho más. Y unas veces vienen a la iglesia, están en la iglesia, pero en el momento del casamiento y de la fiesta se olvidan del Señor. ¿No? Y no está Ricky Martin para cantar La Vida Loca. ¿No? De todo vale y todo puede. ¿Y dónde está Cristo? ¿Qué fe tenés? ¿Cambiaste o no cambiaste? Ah, cambiaste en parte. En la parte de
De la fiesta te olvidaste de la adoración, de este Dios que adoramos, que murió por vos en la cruz. No, entonces vos decís, ¿cuál es la fe? La mezcla al Señor no le gusta. Se puede celebrar de distintas maneras, sanos y contentos y felices y ser creativos. Es una buena oportunidad que nuestra familia que no es creyente conozca como un creyente adora y festeja la vida, el casamiento, los 15. Es hermoso, pero un verdadero creyente muestra sus principios. Con alegría, con gozo, con juego. Se trabaja más. Porque es fácil poner música y descontrol y que toda la bebida y todo lo que cada uno quiera se mueva. Pero nosotros no vivimos el mundo, vivimos a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, a veces siempre decimos amén, pero después en las fiestas ¿no? Se olvidan del amén y de todo el significado. Este momento es una unión celestial, las bodas del Cordero, una unión celestial. Es una celebración escatológica en la unión espiritual entre Cristo y la iglesia, porque va a venir a buscar a su iglesia y después va a juzgar el mundo. El Cordero y la novia, Jesús es el Cordero y la iglesia está compuesta por aquellos que han creído en Él. El lino fino representa ¿qué? Fino y limpio, resplandeciente, simboliza las acciones justas y santidad de los creyentes. Su oración, hoy que hacemos y clamamos, sube como una ofrenda delante de Dios y hace copas donde realmente son vertidas en el trono y Dios contesta esas oraciones. No es algo que pueda llegar a pasar ya, o capaz que sí, según la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que adorarlo, tenemos que buscarlo a Él. Ante la opresión y ante muchas veces las situaciones que no salen bien, hay personas que buscan otros caminos, el ocultismo, el poder solucionar uno mismo con sus fuerzas, buscar elementos y caminos que nos llevan a Cristo, que vamos complicando cada vez más la cosa. ¿Saben que en la antigüedad había un proceso para la boda? Que vemos que muchas veces Jesús, es el primer milagro donde lo hizo, en una boda. No era su tiempo, pero por amor a la gente, por amor a aquellos que celebraban, convirtió el agua en vino, ¿no? Ninguno dice amén, no, amén, vino, ¿no? Pero bueno, Dios, ¿qué acompañaba? A la familia, al festejo. Y hay fases de la boda, y yo le voy a hacer en 3 simplemente pasos cuáles eran esas fases de la boda en la antigüedad. Era un contrato matrimonial. Nosotros tenemos un contrato matrimonial con Cristo. Al aceptarlo y a vivirlo y a dejar que Él crezca en mi vida, yo estoy anhelando volver, no solamente a tenerlo, sino a encontrarme con Él en esa promesa sobrenatural, divina que tenemos, profética, que Él mismo dijo. Se establece este pacto eterno cuando Cristo redime a la iglesia con su muerte en la cruz y el pago de su dote, porque antes había que pagar un dote, había que darle dinero al padre de la novia, es la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. La sangre derramada es el dote que Jesús dio, porque nadie se lo sacó, sino que Él lo dio porque Él quiso. Él fue en fe y obediente al Padre, murió en la cruz por amor a mí y por amor a vos. ¿Pagando qué? El pecado, algo que no lo podía hacer nadie, solamente un hombre. Por eso Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, convirtiéndose en criatura. Fíjense, dejó la gloria, dejó, ¿no es cierto?, el reino y se convirtió en criatura, en hombre. Fue probado en todo, pero sin pecado. Así que lo que hoy estás viviendo, Jesús no entiende. Tuvo pasiones, tuvo sueños, tuvo hambre, sufrió la traición, tuvo todo tipo de situaciones que vivió, pero venció. Y tenemos un Dios que nos comprende. Entonces, corramos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Él no te rechaza, Él sabe lo que vos estás pasando. Y tiene el poder de sacarte de ese problema, de conducirte y mostrarte que hay otro camino a través de Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos? Porque es un pacto matrimonial. Él viene a buscar a la novia. El novio viene a buscar a su novia, que es el arrebatamiento, Apocalipsis 4. Jesús vendrá a la tierra para llevar a su iglesia, simbolizando la parábola de las vírgenes prudentes, Mateo 25,
del 1 al 13, ¿se acuerdan de esa? 10 vírgenes preparadas, es una parábola de Jesús, todas están en el mismo lugar, todas están vestidas, todas tienen sus candeleros para poder iluminar, ya viene el novio, y muchos de nosotros estamos acá. Muchos de nosotros celebramos, adoramos, nos preparamos, pero no todos son prudentes, dice la palabra. Otra versión más dura dice insensatas, ¿no? Que no solamente porque sea mujer, sino está hablando de la iglesia. No llevaron aceite extra. Y al no llevar aceite extra quiere decir la llenura, estar rebosando del Espíritu Santo, el estar una fe segura, sincera, constante, trabajando, cultivando una vida verdadera en Cristo. Una vida que nos lleva de lo menor a lo mayor y de gloria en gloria, porque Él hace eso. La mitad se quedó sin aceite y vino a pedirle a la otra mitad. No te podemos dar porque nosotros también nos vamos a quedar. Vayan y compren. ¿Sabe cuántas en estos 40 y tantos años que tenemos en Cristo hemos conocido hermanos, amigos, primos, lejanos, predicado a todos? Hoy están en el mundo, siervos de Dios. Una tristeza, una angustia. Estando preparados, con candeleros, pero están fuera de las bodas. No van a entrar, porque el novio viene en cualquier momento. Por eso esta parábola dice que cuando vino el novio se prepararon las que estaban con el aceite que... Hay una simple palabra que hace la diferencia. Extra. El extra. No hagas lo justo. No hagas lo que a vos te parece. El Señor realmente bendice a aquellos que pasan de ser ordinarios a ser extraordinarios. Y eso es lo que esta palabra significa. Ordinario, las cosas cotidianas, el orar así nomás, el vivir a medias, mezclados siendo creyentes en el mundo, estando en lugares que no tenemos que estar, escuchando cosas que no tenemos que escuchar, vistiéndonos, teniendo un lenguaje que no es de Dios. Gente ordinaria, común. Lo extraordinario hace que cada uno en el lugar donde está brille, refleje a Cristo, pueda mostrar su gloria y ser contagiosos a otros en la fe. El extra hace que vos puedas entrar a la boda del Cordero. Y eso es maravilloso, eso es un desafío personal. Tomalo, déjalo. Hoy delante de ti está la bendición y la maldición, el bien y el mal. Lo que nosotros hacemos como pastores somos voceros de Dios. Declaramos sus verdades, cada uno de ustedes son responsables. Después, ¿qué hago o qué no hago? Porque el Espíritu Santo habla y dice. Y estaban las 10 vírgenes, contentas, invitadas a las bodas, esperando al novio. Pero habían 5 ordinarias, y no ordinarias despectivamente, sino no preparadas. Y estaban las otras que eran extraordinarias, tenían y se habían preparado porque querían entrar a las bodas del Cordero. Viene el novio entró, ellas entraron, se cerró la puerta, porque lo que hace el hombre no cierra la puerta de la gracia, la cierra Dios. Cuando vino el diluvio, el arca de Noé, lleno de animales y todo eso, hay algo que me llama la atención. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dice la palabra, Dios cerró la puerta. No fue Noé, la preparó. 100 años trabajando, pero dice, Dios cerró la puerta. Entonces es algo interesante, que yo quiero que ustedes entiendan en la dimensión espiritual que vivimos, que estamos dentro de una dimensión que tenemos que entender más, comprender más, saber que esto no es un juego, no es un buen grupo de gente buena, donde me gusta estar, donde te tratan bien, donde te aman, porque el testimonio, sí, el amor está, gloria a Dios, está, pero yo, en mi vida personal, tengo que ser un cristiano verdadero, un discípulo de Cristo, donde a Él le agrada estar en mí, en mi casa, en mi trabajo, en la facultad, donde yo me muevo, en mis pensamientos, en mis proyectos, en mis decisiones. Él tiene que estar. Y eso hace una persona diferente, una persona que está cuidada, una persona que puede estar preparada para entrar a esta comunión. La cena de las bodas, la celebración de la unión que durará para siempre, porque es algo eterno lo que Él hace,
a la cual serán invitados no solo la iglesia, sino también que los santos del Antiguo Testamento y los mártires. Todos vamos a hacer, porque aún los muertos resucitarán primero y se encontrarán con el Señor. Y después aquellos que hemos quedado, dice la palabra. Y qué bueno el hecho de poder encontrarnos, ¿no?, con aquellos que hoy leemos, que han dejado testimonio de una verdadera fe. Pero por eso la mesa del Señor no es algo, no es un ritual, es un momento de reflexión, es un momento de intimidad. ¿Dónde estás parado en el plan de Dios? ¿Dónde estás parado en esta esfera sobrenatural? ¿Venís porque te trajeron? ¿Estás semi-convertido o estás convencido? Yo tuve varios tiempos convencido, no estaba convertido. Y para cualquiera tenía una linda cara de evangélico. Iba, diezmaba, era buenito, me portaba bien, trabajaba, muy educado. Hay mucha gente educada, mucha gente moral. Porque hablamos siempre de lo inmoral, pero hay mucha gente moral en esta sociedad, pero no son salvos. Porque la salvación viene a través del arrepentimiento. La salvación viene a través de conocer a Cristo como Señor y Salvador. La salvación viene cuando uno se presenta y dice, yo te necesito. Que el vacío que vos tenés no lo llenes con plata, con trabajo, con caminos, con cosas, ocupaciones. No está mal, el hecho está que Dios no está primero. Y si Él no está primero, de nada sirve. Entonces hay una canción nueva, ¿no?, de Monte Santo, que dice, ni segundo ni tercero, Él es el primero. Y es verdad, pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas que vos soñás, familia, estudio, trabajo, vendrán por añadidura. Porque a Dios también le interesa eso, ¿eh? También le interesa tu bienestar, lo que vos querés, lo pone en orden y Él lo empieza a bendecir. Te saca de esa oscuridad, te saca de esa tristeza, te saca de esa amargura que muchos amontonan riquezas pensando que la plata es la solución, ¿no? Como hay otra canción del mundo, que la plata no es todo, pero como ayuda, ¿no? Pero te que encontrás con algún momento de soledad, algún momento de vacío, que una vuelta era gerente de una cadena de supermercados, lleno de plata el dueño, lleno de plata. Y yo vi a su familia, lo vi a él, bueno, y digo, Señor, ¿cómo le predico a este, no? Porque a veces la gente que tiene dinero es difícil de predicarle, porque no necesita nada. Pero saben que estaban más vacíos que uno, porque es todo materialismo. Todo eso queda acá. Desnudo vine, desnudo te vas. Como dice la palabra, ¿no?, que había uno que decía, engrandecí, volteé mis graneros y los llené y pude ahora tener para muchos años, alma, conténtate, duerme, come. Y la palabra dice, es necio, hoy te vienen a pedir la vida, tu vida, y lo que guardaste, ¿quién lo va a disfrutar? Y pude decirle a este hombre que era el patrón, el dueño de los supermercados, y vi que era realmente, no festejaba los cumpleaños con los hijos, la esposa, adulterio y tantas cosas más. Y ahí le dije una frase que había escuchado en algún momento, vos sos tan pobre, que lo único que tenés es plata. Porque los valores de la vida no había ninguno, no cultivó nada para poder tener una riqueza como persona y espiritual. Entonces no nos confundamos, vivimos de una manera sobrenatural. Tenemos el Espíritu Santo en un envase de carne y hueso. ¿Somos carne con espíritu o espíritu con carne? ¿Qué me dicen? ¿Vuelvo a repetir? ¿Somos carne con espíritu o espíritu con carne? ¿Había algún sabiondo? Somos espíritu en un envase de carne y hueso. Porque el espíritu va a la tierra, la carne va a la tierra y el espíritu a Dios. Entonces cultivemos un espíritu correcto, de adorar al Cordero. Él es el novio, Él me viene a buscar. Yo tengo que vivir esperándolo, ataviado, vestido con lino fino, resplandeciente. En otro pasaje dice, sin arruga ni manchas, sin pecado. Lo que dependa de mí, yo voy a estar al día. ¿Hay luchas? Sí, hay luchas. Y le voy a pedir a Él que me ayude, le voy a pedir a Él que me fortalezca, porque esa es la manera de vencer el pecado, el mal, nuestras propias maldades y necesidades que la tenemos, pero Él es el que transforma la vida. ¿Estamos de acuerdo a vivir así? ¿Estamos de acuerdo a estar vestidos? Ya lo desafío, el domingo que viene, venga vestido como novia. Oh, te imaginas, todo medio loco, ¿no? Como para un casamiento. Para un casamiento, no, pero
interiormente tenemos que estar así, porque Él nos va a mirar el corazón y va a decir, me agrada estar con vos, me agrada porque entendés que sos la novia, yo te hice mi novia. Y en este mundo espiritual y en esta revelación divina, Él quiere encontrarnos así, en el altar preparados, con nuestros candeleros y con aceite extra, para poder vivir y darle a Él la gloria y la honra, ¿sí?